Muy buenos días, tengan estimadas alumnas y alumnos. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión darles la más cordial de las bienvenidas a este inicio de materia que lleva por nombre Derecho y Educación. Para ello, vamos a continuar admitiendo a todas y todos quienes se están conectando a nuestra sesión virtual para que en ese sentido podamos dar inicio con la disertación de los temas que nos corresponden al día de hoy. Le pido por favor a las y los compañeros que conforme vayan accesando a la sala, me indiquen por favor si me ven y si me escuchan de manera correcta para que luego entonces podamos dar inicio con la disertación de los temas que nos corresponden. ¿Me informan por favor si me ven y si me escuchan de manera correcta? Hola, hola, yo no los escucho. ¿Me pudieran habilitar su cámara y me indican si me ven y si me escuchan correctamente, por favor? Sí, perfecto, muchísimas gracias. Estábamos teniendo un detalle ahí con el audio, pero qué bueno que ya se pudo resolver. Bueno, a nombre de la Universidad José Vasconcelos, estimados maestrantes, les doy la bienvenida y vamos a dar inicio con la disertación de los temas que nos corresponden al día de hoy. Y tal y como se los compartí a través de nuestra plataforma institucional, el día de hoy nos corresponde hablar propiamente de la primera unidad que lleva por nombre Derecho, Política y Educación. ¿Y por qué es importante que nosotros empecemos a hablar propiamente de este reconocimiento a partir de una norma jurídica? Ustedes se preguntarán en ese sentido, bueno, ¿por qué la doctora o por qué la materia, si nosotros estamos llevando una maestría en educación, por qué nosotros tenemos que tener una conceptualización del derecho, de qué son las normas jurídicas, del por qué existe una clasificación de las normas, del por qué existen las fuentes del derecho? Y en ese sentido, bueno, vamos a empezar indicando que nosotros como individuos somos personas sujetas de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros hagamos o todo lo que nosotros dejemos de hacer forzosamente va a estar comprendido por una norma, pero dentro de las normas que se clasifican como normas jurídicas, porque existen diferentes tipos de normas. Las normas jurídicas, las normas sociales, las normas religiosas. Entonces, nosotros como personas tenemos derechos desde el nacimiento y estos se extinguen únicamente por causa de muerte. Y uno de estos derechos es propiamente la educación, ¿verdad? Que nosotros sabemos que se encuentra comprendido dentro del artículo tercero constitucional. Y al hablar de la educación, ¿cómo nosotros poder exigir el cumplimiento, en este caso, de poder accesar a la profesión o al oficio que nosotros querramos, de por qué estudiar propiamente una educación o una licenciatura en tal especialidad o una maestría o un posgrado, o por qué en un momento también dedicarme a la actividad o a un trabajo que yo desee? ¿Por qué todo esto se encuentra comprendido en una norma? Bueno, porque repito, va a ser todo aquello que nos confiera derechos, pero también que nos confiera obligaciones. ¿Y por qué nosotros dentro de la maestría, específicamente en docencia y educación en valores, se ve el derecho? Pues muy sencillo, porque nosotros como docentes quizás pensemos, ¿no? Yo estoy cumpliendo, estoy llegando en mi horario que me corresponde, cumplo con mi hora de entrada, con mi hora de salida, diserto los temas que vienen en mi plan de estudios y estoy cumpliendo y no puedo tener ninguna obligatoriedad. Entonces, aquí, ¿qué pasa? No nada más por nosotros empezar a disertar un tema o estar cumpliendo con un horario significa que ya estamos exentos de una responsabilidad. Si nosotros como estudiantes o nosotros como docentes no damos cumplimiento, es decir, no realizamos todo aquello que nos esté permitido, se me ocurre, ¿qué tal que tengo niños o adultos o dependiendo del grado académico en el que yo me desempeñe? Pero ¿qué tal que tengo algunos con una capacidad educativa especial o una necesidad educativa especial? Y yo no diserto los temas quizás para el niño que tiene alguna dificultad auditiva, ¿no? O algún déficit de atención, porque nada más me encargo de desarrollar el tema, pero no particularizo con estas necesidades. Entonces ahí nosotros estamos vulnerando este derecho y aquí pueden incluso existir un proceso en nuestra contra. ¿Por qué? Porque
porque no estamos transmitiendo una información de manera igualitaria. Entonces, se dan ustedes cuenta cómo es importante el derecho, porque no nada más es el hecho que tú o yo como docente disertemos los temas, sino que también focalicemos en nuestra población objetivo. ¿Qué es lo que mis alumnos me están demandando? ¿Cómo yo puedo idear métodos o técnicas especiales para que exista este correcto proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo puedo medir un resultado? ¿Por qué? Porque la educación, nos dice el artículo tercero, debe ser laica, gratuita, obligatoria, pero debe ser en condiciones de igualdad. Y si yo nada más diserto los temas, pero no me doy cuenta que existe un alumno con una dificultad auditiva y nada más estoy utilizando la palabra hablada, pues cómo el alumno va a comprender los temas que yo estoy disertando, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué me dice? Yo tengo que emplear métodos o tengo que emplear técnicas que también sean de fácil entendimiento para todos en general. Y ahí, específicamente hablando, ya no voy a incurrir en una responsabilidad, porque recordemos que existen los delitos por acción y por omisión. También por dejar de hacer algo, también incurro en una responsabilidad. Entonces nos damos cuenta cómo el derecho es importante, quizás no que lo conozcamos de manera general, ¿verdad? Porque no somos abogados, bueno, yo sí, pero no estamos obligados a conocer todas las leyes, pero sí estamos obligados a conocer de manera genérica por lo menos todas aquellas que tienen que tener una relación directa con la profesión o con el oficio que nosotros estemos realizando. ¿Por qué? Porque estamos prestando un servicio y tenemos que conocer el alcance de nuestros actos. Repito, porque por acción o por omisión también puedes tú tener una consecuencia, ¿verdad? Ahora sí. Dicho esto, y de manera genérica, ya comprendido el por qué es importante que nosotros tengamos este conocimiento general del derecho, vamos a partir indicando qué es el derecho, ¿verdad? Porque hablamos mucho del derecho, pero ¿qué es el derecho? Bueno, al hablar de derecho, cada uno de nosotros puede tener alguna definición quizás un tanto general, pero vamos a ir desmembrando aquella que reúne los elementos específicos y los elementos necesarios para que tú puedas decir, esto debe comprenderse para que yo hable propiamente de un derecho. Primero, nos indica que el derecho es un conjunto de normas jurídicas. ¿Por qué nos habla de un conjunto de normas jurídicas? Porque no nada más existe una ley. Existen documentos o instrumentos jurídicos normativos que son desde aquellos que nosotros tenemos contacto de manera inmediata, por ejemplo, los reglamentos, por ejemplo, aquellas leyes o protocolos que se crean para un municipio en particular, por ejemplo, las leyes que se crean en una entidad federativa, ¿verdad? Por ejemplo, también las leyes que se crean a nivel nacional. Te vas dando cuenta cómo existen diferentes creaciones de leyes dependiendo el ámbito territorial. Y te pongo un ejemplo. Si tú te das cuenta, existe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Que es esta ley federal que independientemente del estado en el que te encuentres, lo tienes que cumplir. Pero también existe emanado de la autonomía, que también se encuentra comprendida en el artículo 133 constitucional, que nos indica se faculta a los congresos del Estado de cada una de las entidades federativas que puedan crear sus normas. ¿Por qué? Porque van a haber ocasiones que algunos hechos no se encuentren regulados a través de una ley nacional, porque si no, imagínense de qué tamaño sería la Constitución, ¿verdad? Serían tomos de tomos de tomos, porque no los mismos hechos que pasan en algún estado del norte, pasan en el centro, pasan en el sur-sureste. Entonces, como cada entidad federativa, pues tiene también sus propias particularidades, todo aquello que no sea objeto de regulación dentro de una ley federal, forzosamente podrá estar, o me están requiriendo que accesen a la sala, pero si no me aparecen sus solicitudes, pues yo no puedo permitirles el acceso. En el momento que me aparezca, con mucho gusto lo hago. Bueno, les decía, entonces, cuando crean leyes y no contemplan aquellas particularidades de las entidades federativas, por eso existe un Congreso del Estado en cada una de las entidades federativas que va a crear las leyes que específicamente vayan a tener aplicación dentro de esa entidad federativa. Y por ello existe el Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, de Tabasco, etcétera, ¿no? Entonces, aquí
tenemos, repito, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también existe una Constitución Política para cada entidad federativa, que tiene que seguir la suerte de la principal, es decir, tiene que ir en el mismo sentido. Pero repito, todo aquello que aquí de manera general no se contemple, esta Constitución sí la tiene que contemplar. Y así te puedo decir de todas las demás leyes, ¿no? Ahora bien, por eso te habla también de conjunto de normas jurídicas. Pero ojo, ¿qué tan importante es que tú conozcas y que tú sepas que las leyes no únicamente son a nivel local, a nivel estatal o a nivel federal? También tú puedes invocar o hacer valer leyes internacionales. ¿A través de qué? De la celebración de tratados internacionales. A nosotros, si tú no me dejarás mentir, cuando estudiamos desde la primaria nos decían, ¿verdad?, que teníamos que saber que la estructura jerárquica de la norma jurídica es a través de la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Hasta arriba la Constitución, en la cúspide, y por debajo todas las demás normas jurídicas, ¿verdad? Pero a partir del 2011 esto ya no es así. ¿Por qué? Porque en el 2011 existió una reforma a nuestra Constitución, ponderando lo que se reconoce como el principio pro persona. ¿Qué quiere decir el principio pro persona? Que todas las normas jurídicas se van a aplicar dependiendo lo que te sea más favorable en tu condición como individuo. ¿Y esto por qué? Porque México forma parte de la comunidad internacional y en ocasiones hay leyes dentro de nuestro país que regulan, ya sea en materia de salud, en materia de educación, en materia política, en materia de trabajo, en la materia que tú quieras, pero que las leyes son muy limitadas, ¿no? O son muy vagas. Entonces, no nos alcanza a proteger de manera tal a la que nosotros querramos. Y aquí, ¿qué pasa? Como se supone que el Estado debe ser garante y protector de nuestros derechos, por ello también se estableció que cuando existan normas a nivel internacional que te regulen o que te protejan de una manera más amplia, tú las puedes invocar, es decir, las puedes hacer valer. Y repito, no necesitas ser abogado. Ejemplo, tú puedes tener un asunto, Martín Isidro, ¿no? Y en este sentido puede que algún docente o que algún papá de algún alumno inicie un proceso en tu contra, como en el ejemplo que hace rato decíamos, ¿no? Quizás Martín es un experto en la disertación de sus temas, pero mi hijo tiene este tipo de discapacidad. Entonces, yo no niego del conocimiento de Martín, pero simplemente no está utilizando el método, la técnica específica que mi hijo necesita. Él tiene una discapacidad visual y únicamente él proyecta las cosas, entonces mi hijo pues simplemente no puede entender los temas, ¿verdad? Entonces, aquí pues se supone que existe una vulneración al derecho humano a la educación de mi hijo porque existen estas barreras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Quizás esto no incurra a que tú vayas a prisión, pero sí alguna sanción administrativa que puede ser meramente pecuniaria. Pero ¿qué tal que la mamá es aquella que no tiene todas estas herramientas y tú por alguna razón, no sé, grabas la clase o por alguna razón ya tienes todo este material y tú en efecto sí estás realizando o sí estás optando por el empleo de estos métodos o técnicas? Entonces, al momento que tú emitas tu defensa por conducto de tu abogado, todo esto le sirve como medio probatorio para tu defensa. Y quizás dentro de nuestras leyes, de manera específica, lo regule muy limitado. Entonces, tu abogado puede utilizar leyes internacionales y decirle a la autoridad que va a conocer y resolver que a ti en lo específico te resuelva, pero tomando en cuenta esta ley. Y aquí tú te das cuenta que aunque el asunto sea en tu municipio, en tu entidad federativa y en nuestro país, las leyes con las cuales se te van a resolver van a ser leyes internacionales. Entonces se dan cuenta por qué nos dice el derecho que es este conjunto de normas. Porque no porque tu servidora se encuentre en San Cristóbal de las Casas Chiapas, voy a ser regulada por las leyes de San Cristóbal. Yo puedo requerir, dependiendo el tipo de asunto del que se trate, ser ya sea protegida o por el contrario, sancionada, ¿no? Porque qué tal que yo incurrí en una responsabilidad, entonces en base a leyes internacionales. Esto por eso les comento. ¿Por qué? Porque nosotros
podemos protegernos, podemos solicitar el auxilio del Estado por conducto de la protección de nuestros derechos humanos a partir de la norma que más nos sea favorable, ¿verdad? Entonces, aquí vamos con la primer parte o primer elemento dentro de la definición de derecho. Pero, ¿qué más me dice la definición del derecho? Bueno, conjunto de normas jurídicas. ¿Qué más? Que regula la conducta del individuo. Ojo, regula la conducta. A veces nosotros pensamos, es que el derecho me rige a mí como María Catalina, a mí como persona, y no, porque si no, entonces estaríamos en una contradicción, porque el derecho que te dice, tú tienes derecho a la libertad, ¿no? La libertad de opinión, la libertad de asociación y reunión, la libertad sexual, la libertad, etcétera, ¿no? Todos los tipos de libertades que hayan. Pero si tú me estás condicionando que yo como María Catalina solo puedo hacer lo que dice el derecho, no. Por eso, ¿qué te indica? Regula la conducta. Tú, ejemplo, tú, Ángel Chan, puedes hacer lo que quieras, pero si lo que tú haces es contrario a derecho, entonces Ángel va a ser sancionado. Ejemplo, María Catalina. María Catalina, en este momento estoy fungiendo como su docente. Tengo una obligatoriedad, estoy ejerciendo mi derecho humano al trabajo. Entonces, dentro de mis obligaciones, porque la norma jurídica se dice que es imperativo atributiva, te confiero derechos, pero también te impongo obligaciones, ¿no? Y esto es para todos. Entonces, ¿mi derecho cuál es? Pues es tener un grupo, impartir de manera correcta mis clases, pero mi derecho cuál es percibir una remuneración económica, ¿verdad? Porque estoy prestando un servicio. Pero ¿cuál es mi obligación? Cumplir con una programación, que es lo que me requiere la modalidad en línea, subir unas cápsulas informativas, solicitar en tiempo y forma las actividades, realizar mis sesiones virtuales en las fechas que nosotros estemos acordando, etcétera, ¿no? Entonces, si yo cumplo con mis obligaciones, exijo un derecho. Aquí te estás dando cuenta que me va a regir el derecho, que dice regula la conducta, el resultado. Si yo estoy cumpliendo, tengo derecho a exigir. Pero si por el contrario, ¿qué me dice? Todo esto ya está establecido como una obligación y yo no les subo material, es decir, la programación, no les doy las clases virtuales, no les emito una calificación en la fecha en que está señalada para culminar la materia. Entonces, aquí, ¿qué me indica? Va a regular la conducta de María Catalina, pero va a ser una sanción. ¿Por qué? Porque yo no estoy cumpliendo con la obligación que emana de mi trabajo. Y así yo te puedo decir con cualquier derecho, ¿no? Llámese la educación, llámese la salud, llámese el patrimonio, etcétera. Entonces, queda claro por qué la norma jurídica regula la conducta y la conducta es lo que tú hagas o lo que tú dejes de hacer, pero que genere un resultado. Al derecho lo que le importa es el resultado, porque a partir de lo que tiene una manifestación externa es con lo que yo te puedo proteger o con lo que yo te puedo sancionar, ¿ok? Bueno, ¿qué más me dice dentro de la definición del derecho? Ya vimos que es este conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del individuo. ¿Qué más? ¿Cuál es el fin del derecho? Pues el derecho tiene como objeto que mantener una paz social. El fin último del derecho es un equilibrio social. ¿Qué quiere decir esto? Que si cada uno de nosotros hiciera lo que la norma jurídica establece, simple y sencillamente no habría necesidad de tener leyes. Y en ese mismo sentido, tu servidora como abogada, pues tampoco tendría trabajo, ¿verdad? Porque si cada uno hiciera lo que nos corresponde, pues no habría tampoco necesidad de que existieran abogados. Entonces, la norma jurídica, ¿por qué se crea? Porque existe una desestabilidad social, porque existen acontecimientos que aunque la norma jurídica exista, nosotros como personas no lo cumplimos. Entonces, se tiene que aplicar esta norma para que luego entonces todos aquellos que sufrieron alguna vulneración en su derecho vuelvan a regresar al bien jurídico tutelado que se encontraban. Ejemplo, si aquí me dicen un despido injustificado, ¿no? Ejemplo, tú estás trabajando en la Secretaría de Educación y te despiden.
Ah, perfecto. Y es injustificado, entonces tú puedes hacer valer una ley, en tu ley federal del trabajo e iniciar una demanda mediante el tribunal burocrático por despido injustificado. Y al momento que se lleve a cabo todo el proceso, se va a acreditar si en efecto tú fuiste despedido sin que existiera una causa legal que lo determine. Entonces, mediante laudo sentencia, serás reinstalado en tu centro de trabajo, se te pagarán los sueldos caídos, etcétera, ¿no? Todos los derechos de seguridad social. Pero si dentro del juicio se acredita que tú tuviste una responsabilidad, entonces la Ley Federal del Trabajo también contempla el despido con causa justificada y también te señala cuáles son aquellos supuestos en donde no existe una responsabilidad para el patrón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el derecho es así. El derecho protege a ambas partes. Obviamente, quien incurra en una responsabilidad, pues se le aplicará esta sanción. Y repito, esto en cualquier rama del derecho o en cualquier derecho que tú y yo como individuos tengamos, ¿no? Entonces, queda claro por qué el derecho es este conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del individuo para que viva plenamente en sociedad y cuyo incumplimiento conlleva a una sanción, ¿verdad? ¿Por qué nos dice cuyo incumplimiento conlleva una sanción? Porque si nosotros no hacemos lo que la norma jurídica nos indica, pues obviamente también vamos a tener una consecuencia de derecho que va a ser proporcional a la falta, como hace rato comentamos con el ejemplo que puse a Martín. Si es una falta administrativa, quizás yo como jueza te imponga, Martín, no sé, 10 días de salario mínimo y tú continúas con tus labores. Quedará netamente en una cuestión pecuniaria, ¿verdad? Pero si tu conducta incurre en una responsabilidad aún mayor, entonces puedes incluso ir a prisión, ¿verdad? Todo va a ser, repito, proporcional al grado de afectación que nosotros hayamos realizado con esta manifestación de la conducta, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Ya quedó claro, estimados maestrantes, del por qué la importancia del derecho, ¿no? Y el derecho no nada más en materia de educación, sino el derecho que nosotros tenemos como personas, porque a veces no sabemos o el patrón, llámese Secretaría de Educación, llámese, no sé, algún subordinado que tengamos de manera inmediata en nuestro campo de trabajo, o las personas que también dependan de nosotros, dependiendo en cómo nosotros nos citemos, también no sabemos cuáles son los alcances de nuestras actividades como docentes, como alumnos, como individuos dentro de una sociedad, y a veces precisamente por desconocimiento incurrimos en responsabilidad. Y algo muy importante, estimados maestrantes, que ustedes deben de tener en cuenta, y se los digo porque yo también soy doctora en Derecho, yo soy abogada de profesión. La ley que nos dice, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Imagínense qué tan importante y qué tan fuerte, ¿verdad? Porque a veces quizás yo soy, no sé, pedagoga, yo soy contadora, yo soy administradora de empresas, no lo sé. Entonces, con que yo crea que estoy haciendo lo que emanado de mi profesión me pide, yo estoy cumpliendo, ¿no? Lo que les decía en un principio, pero como no conozco los alcances dentro de la elaboración o dentro de la praxis de mi profesión, quizás estoy omitiendo cosas que para mí no eran importantes y esto va a tener un resultado. Entonces vuelvo a lo mismo que yo te decía al principio. Si tú no eres abogado, no estás obligado a conocer todas las leyes, pero sí estás obligado a conocer las leyes que tienen relación con la actividad que tú prestas, porque ahí sí no puedes decir es que yo no sabía porque no soy abogado, pero sí eres docente y como docente tienes estos derechos, pero tienes estas obligaciones. Y en estas obligaciones estás siendo omiso. Y esta omisión genera este resultado. Y este resultado incurre en este tipo de sanciones, ¿verdad? Entonces, ojo ahí, mis estimados maestrantes, porque también es importante por ello que nosotros conozcamos los alcances de la norma jurídica. Pero también, como hace rato te decía, en el siguiente subtema, ya una vez que nosotros hemos comprendido qué es el derecho, vamos a identificar en un principio la norma jurídica, porque recuerdas que te decía que el derecho es el conjunto de normas jurídicas. Entonces, tenemos que hablar de las normas. Las normas de manera genérica vamos a entenderlas como estos reglamentos, estas pautas, ¿no? Estas condiciones establecidas que nos obligan a cumplir en cualquier situación. Pero
Las normas, a su vez, existe un tipo de clasificación y vemos que existen las normas sociales, que existen las normas jurídicas, que existen las normas religiosas, etcétera, ¿no? Que son las, llamémoslas así, ¿no? Las más comunes a nosotros como individuos. Cuando nosotros hablamos de las normas sociales, son todas aquellas que la misma colectividad te impone en un tiempo y en un espacio, y que aunque el derecho no las prohíba, la misma colectividad te va a etiquetar, ¿verdad? Ejemplo, existen, se me ocurre, ¿no? Yo no sé en Tabasco, porque de ahí están, esta maestría son alumnos en Tabasco, pero al menos en Chiapas todavía existe esta cuestión muy marcada de las cuestiones, llamémoslas así, ¿no? Por ejemplo, tu servidora vive en San Cristóbal de las Casas. Entonces, acá es poco común por el clima que salga una persona con una falda corta, etcétera, ¿no? Entonces, si alguien sale, hay todavía personas que están muy arraigadas, los adultos mayores, que te ven de una manera no correcta, ¿verdad? Porque pues ya le dan otro giro, ¿no? A tu forma de vestir. Pero ¿qué te dice la ley? La ley no te limita a que tú puedas vestirte de tal o cual forma, ¿no? Es propiamente que emana de tu libertad. Pero aquí empiezan estas cuestiones sociales, que son aquellas pautas que la misma colectividad te impone y que en algún momento dado, pues también te van a restringir o te van a coartar o van a dar un resultado. O que es común, ¿no? Que cuando alguien muere, lo común es que las personas vayan vestidas de negro, ¿no? Que es el luto. Pero ¿qué pasa si yo voy de rojo, ¿no? Entonces es como una ofensa, ¿no? Para los familiares, para el difunto, qué sé yo. Esto no lo dice la ley. Esto no lo dice una iglesia, lo dice la sociedad en un tiempo y en un espacio determinado, ¿no? Entonces, aquí vemos que son estos roles que nosotros tenemos en cada uno de los lugares, en un espacio en particular. Ahí estamos hablando de las normas impuestas socialmente hablando. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hablamos de las normas religiosas? En el mismo sentido, yo no voy a hablar de fe, simplemente es cuando un ser divino te dice, ¿no? O te impone, ya sea la religión católica, cristiana, la que sea, esto debes hacer y esto no debes hacer porque va a existir una sanción, ¿no? En muerte o en no sé qué, pero va a existir esta regla. Y cuando hablamos de las normas jurídicas, esta sí, no te condiciona si las quieres o no cumplir. Las normas jurídicas son estas leyes que se encuentran establecidas dentro de los instrumentos jurídicos normativos y que quieras o no las tienes que cumplir porque en caso de incumplimiento tendrás una sanción. Las normas jurídicas, para que nosotros podamos hablar de estas, existen requisitos de creación de la norma jurídica. ¿Cuáles son estos requisitos de creación de la norma jurídica? Primero, nos dice que la norma jurídica es universal. ¿Por qué se dice que es universal? Porque va dirigido para todos. Aquí, por ejemplo, el derecho humano a la vida, ¿no? ¿Qué pasa si yo voy y le disparo, se me ocurre, a Sadie, ¿no? La privo de la vida. Entonces, ¿qué me dice? Al que prive de la vida a alguien. No dice si el hombre priva de la vida a la mujer o si la mujer priva de la vida al hombre. Dice al que prive de la vida a alguien. Se le impondrá una multa de tanto a tanto y una prisión de tanto y tanto. Diferente es cuando hablamos del tipo penal feminicidio, ¿verdad? Pero no entrar en detalles porque no es objeto de regulación en esta materia. Pero de manera genérica, se dan cuenta que la norma va dirigida a todos, llámese hombre, llámese mujer, llámese quien sea. También que nos dice, todo entra en la misma situación de protección, pero también de sanción, porque tanto vale la vida de Martín como vale la vida de María Catalina. Entonces, si Martín me priva de la vida, le tienen que poner una sanción, no porque Martín es el presidente de la República, va a quedar exento de una responsabilidad. ¿Por qué? Porque el delito que está haciendo no es como presidente, es como persona, ¿ok? Entonces, aquí por eso se dice que es universal, va para todos. Claro está, si tu conducta encuadra en lo que dice la norma. Porque, por ejemplo, está, como ahorita te decía, el tipo penal homicidio. Pero si yo no estoy matando a nadie, pues simplemente mi conducta no va a encuadrar en lo que dice la norma. Aunque el derecho o la norma esté, pues simplemente a mí no me afecta ni tampoco me beneficia, porque no me está vulnerando mi derecho humano y yo tampoco estoy transgrediendo el derecho humano de tercero. Pero, por ejemplo, si yo quiero contraer matrimonio, entonces, la norma jurídica que te dice,
sí te protejo, porque la norma jurídica, como hace rato te decía, imperativo atributiva, te va a sancionar, pero también te va a proteger. ¿Quieres contraer matrimonio? Perfecto. Existen leyes que protegen lo que sí puedes hacer. Ejemplo, el contrato de matrimonio. Quiero comprar una casa. Perfecto. El contrato en este sentido para que obtengas un bien inmueble. Ah, pero es que yo quiero, se me ocurre, asociarme para crear una sociedad mercantil. Ah, perfecto. Tú tienes la libertad de asociación y reunión. Está regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo séptimo. Ah, perfecto, ¿no? O sea, es todo aquello que me permite, que me faculta. Pero, ¿qué más me dice? Ya quedó claro porque es universal. Me dice la siguiente. Es bilateral. ¿Por qué es bilateral? Un autor que se llama León Petraszewski nos dice que la norma jurídica, como hace rato te comentaba, es imperativo atributiva. ¿Qué quiere decir esto? Te confiero derechos, pero también te impongo obligaciones. Tú tienes el derecho humano a la vida, pero también tienes la obligación de no vulnerar la vida de terceros. Tú tienes el derecho humano a la educación, pero también si tú estás prestando un servicio para realizar este proceso de enseñanza-aprendizaje, tienes la obligación de saber dominar, conocer y comprender el alcance dentro de este proceso de transmisión, dominar los temas, responder o estar actualizándote para que la información que tú viertas sea la actual, sea la que tu estudiante está demandando, ¿no? Y así yo te puedo decir todo lo demás. Entonces, es imperativo atributivas porque al mismo tiempo que te va a proteger, también te va a sancionar en igualdad de circunstancias si tú realizas una conducta que transgreda el derecho de cualquier otra persona, ¿ok? Siguiente característica de la norma jurídica, me dice que es heterónoma. ¿Qué significa la heteronomía? Que va a ser impuesta aún en contra de la voluntad de la otra parte. Es creada por el legislador, pero no me preguntan, María Catalina, ¿tú quieres que yo cree esto? A ver, Ángel, ¿tú quieres que yo regule esto? No, la norma jurídica lo crean los legisladores y son para que se apliquen a todos aquellos, como hace rato decíamos, en donde su conducto o comportamiento vaya a encuadrar. Por eso nos dice que es heterónoma, porque es aún impuesta en contra de la voluntad del sujeto a la cual va dirigida. Se dice que es coercitiva. ¿Qué quiere decir la coerción? La fuerza. La norma jurídica te dice, a ver, Ángel, yo soy la abogada María Catalina Domínguez Nájera, tú incurriste en esta responsabilidad, acompáñame a declarar. No, que yo no quiero, que se puede forzar. A ver, Ángel, yo tengo esta orden y colabora con nosotros. No, que Ángel no quiere. Bueno, entonces sí, traigo la fuerza pública y te obligo. No te pregunto. Yo como Estado tengo la obligación de hacer valer incluso por la fuerza cuando un sujeto no quiere cumplir. Claro está, cuando exista un documento que lo acredite. Yo podré ser muy jueza, pero si no tengo un documento, ahí tampoco tú puedes aceptar. ¿Por qué? Porque el artículo 14 que nos dice, nadie puede ser privado en su persona, familia, propiedades, posesiones, derechos, sin que exista un mandamiento escrito seguido por la autoridad competente que funde y motive la causa legal de su detención. Entonces, no porque yo sea un servidor público y que tenga este cargo, pues ahora Ángel, acompáñame. No, porque también puede ser víctima de algún abuso de autoridad, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando exista un documento que acredite. ¿Qué más me dice? Nos dice también en este mismo sentido, ya vimos que la universalidad que va dirigida para todos, la coercibilidad que es que él te puede imponer por la fuerza pública, ya vimos la heteronomía, ya vimos también, ¿qué otra vimos? Coercibilidad, autonomía, perdón, heteronomía, bilateralidad, exterioridad. ¿Qué significa? Esta es la última característica, es la exterioridad. ¿Por qué la exterioridad? Porque como hace rato te decía, el derecho toma en cuenta como primer elemento la adecuación de la conducta externa, es decir, el resultado. ¿Cómo voy a saber si existe una omisión dentro de un proceso educativo? Porque quizás el alumno debe de tener este tipo de conocimientos y al momento de medir un resultado no los tiene. Entonces tengo que identificar qué es lo que está detonando esta ausencia de conocimiento. ¿Es una responsabilidad atribuible al docente o es alguna cuestión, un déficit de atención que tiene el alumno? Porque tampoco voy de manera inmediata a emitir un resultado, ¿no? No voy a decir es que el docente es el que está mal. Primero, como abogado, yo tengo que investigar todos los elementos que arrojaron este resultado. Pero si no hay un resultado,
pues ¿cómo voy a tener un punto de partida sobre el cual investigar? Si yo te hablo de un homicidio, pues necesito tener primero el cuerpo para que luego entonces yo empiece a recabar los elementos que detonaron en la privación de la vida. Si yo hablo de un despido injustificado, pues primero tiene que haber una persona que ya no tenga un trabajo, porque si no, ¿cómo voy a investigar todo aquello que le antecede? Por eso se dice que la norma jurídica tome en cuenta primero dentro de sus características la exterioridad de la conducta, el resultado. Y con ello, apreciables maestrantes, estamos viendo cuáles son las características de una norma jurídica. Ahora bien, siguiendo con nuestros temas, ustedes se dieron cuenta que también citaba las fuentes del derecho. Cuando hablamos de las fuentes del derecho, primero tenemos que partir del vocablo fuente. ¿Qué entendemos por fuente? Pues la fuente de manera inmediata es todo esto que tiene una base y luego entonces de ahí emerge y va a tener diferente tipo de resultados. Pues en el derecho es exactamente lo mismo. Las fuentes del derecho son todas aquellas que van a generar o que van a dar origen a la creación de la norma jurídica. Las fuentes del derecho se clasifican en tres. ¿Cuáles son estas? Las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Y es importante que nosotros vayamos identificando porque también existe una subclasificación. Ahorita te voy a explicar en qué consiste primero cada una de ellas. Cuando hablamos de la primera, que son las fuentes reales, se dice que debemos entender como todos aquellos factores y todos aquellos elementos que en un momento dado están pasando, ¿no? Que están generando un acontecimiento y que luego entonces su necesidad es que existan normas jurídicas que se crean, que se reformen, que se deroguen o que se abroguen para que luego entonces vuelva a su estado original todo este equilibrio social. Te voy a poner un ejemplo. Ustedes se dieron cuenta que cuando pasa lo del COVID-19, ya existía la regulación del derecho humano al trabajo, ya existía la regulación del derecho humano a la salud, ya existía la regulación del derecho humano a la educación, entre otras, ¿no? Los más importantes, llamémoslo así, te los estoy citando ahorita. Pero esta cuestión del COVID vino a desestabilizarnos a todos, ¿no? Porque me decías, es que no puedes salir de tu casa si no es una actividad esencial, ¿no? Bueno, pero si no llego, la Ley Federal del Trabajo me dice que si no tengo un permiso y tengo 3 faltas continuas, pues me despiden y no hay una responsabilidad. Entonces, voy, no voy. Yo quiero trabajar porque si no trabajo, me dicen quédate en casa y me despiden de donde obtengo mi sustento para comer. Entonces, se tuvo que reformar la Ley Federal del Trabajo porque estos acontecimientos sociales, por eso son los factores reales, esto que dentro de la propia colectividad estaba pasando, detonó que se regulara la norma. ¿Por qué? Porque si se aplicaba el derecho tal cual como estaba, pues por supuesto que iba a dejar en estado de vulneración a todas las personas que tuvieran alguna relación con estos hechos. Sí que me dice, bueno, yo como estudiante, no puedes ir a la escuela porque no es una actividad esencial, pero también me indica que si tengo un número específico de faltas, pues no acreditas el año escolar. Entonces, aquí como estudiante me dejas en estado de indefensión. Pues entonces se tiene que reformar la Ley General de Salud y se tienen que idear, como nosotros vimos, ¿no? Canales en televisión, se tienen que ampliar alguna cobertura o no lo sé, dotar de, como en ese entonces con el gobierno de Peña Nieto, que se dotaron de iPads o ya no recuerdo ni de qué, pero para que existiera este mayor alcance en las zonas rurales y se pudiera continuar con este proceso educativo. Y entonces aquí vemos como estos factores reales, que son aquellas circunstancias completamente ajenas a nosotros como persona, pero que también en un momento de manera inmediata también nos afecta y que al afectarnos el derecho lo tiene que regular. ¿Por qué? Porque el derecho se crea por la necesidad social. Si la colectividad te lo demanda, forzosamente tiene que estar creado. ¿Y qué tal? En este caso nos dimos cuenta, ya existían las normas, no es algo que se creara. Entonces, cuando ya hay leyes que estén creadas, pero que no se apliquen a la necesidad que está pasando, por eso vienen las reformas, ¿no? Nosotros escuchamos, es que se va a reformar la ley de tal, se va a reformar el artículo tal. Reformar significa que algo de lo que ya está me sirve, pero algo de lo que tiene ya no opera, es decir, ya es obsoleto. Entonces, lo que no me sirve lo quito, lo que me sirve queda y lo complemento
con lo que ahorita está pasando y que se tiene que regular. Eso es reformar. En otras palabras, es modificar. Cuando nosotros escuchemos, es que se tiene que abrogar una ley. Abrogar significa quitar, es decir, que ya no va a tener validez. Es una ley obsoleta, una ley que ya no me sirve. Pero repito, se abroga toda la ley. Y cuando hablamos de derogar, que son términos diferentes, derogar es cuando dentro de una ley, algún artículo en específico, ese artículo ya no me sirve. Entonces, el artículo se deroga, pero toda la ley continúa. Solo ese artículo, o pueden ser varios artículos, son los que ya no van a tener efecto, es decir, ya no se van a aplicar. Pero repito, todo el instrumento como tal continúa. Cuando hablamos de una abrogación, ahí sí, todo el instrumento jurídico ya no tiene efecto, ¿verdad? Entonces, eso es importante también que nosotros lo identifiquemos, porque no podemos fundar algo en una ley que ya no existe, ¿ok? Porque simple y sencillamente no van a admitir nuestro documento. Bueno, ¿qué más? Después vemos que existe otra fuente del derecho que nos dice que son las fuentes históricas. Cuando hablamos de las fuentes históricas, son todos aquellos instrumentos jurídicos que hoy en día están fuera de vigor, pero que tuvieron un valor histórico en un tiempo y en un espacio determinado, y que gracias a estos instrumentos hoy en día tenemos nuestro derecho positivo mexicano. Cuando nosotros hablamos, o ustedes escuchen hablar de un derecho positivo mexicano, significa las leyes que están vigentes, las leyes que nos rigen dentro de nuestro territorio mexicano. Llámese Constitución Política, llámese Código Civil, llámese Código Penal, llámese Ley General de Sociedades Mercantiles, llámese decretos, llámese reglamentos, llámese jurisprudencias, llámese tesis aisladas. Todo esto son instrumentos jurídicos aplicables, vigentes, lo que se conoce como derecho positivo mexicano. Pero para poder llegar a las normas que hoy en día nos rigen, existieron diferentes tipos de procesos evolutivos, ¿no? Nosotros tenemos el soporte o los antecedentes de Roma, porque en Roma existen, les comento de manera genérica, los sistemas jurídicos en el mundo se integran a partir de familias jurídicas. Y las familias jurídicas existen infinidades, ¿no? Cada país va a adoptar el tipo de familia jurídica que más se acomode a sus formas de impartición de justicia, de creación de normas, etcétera. Existe el sistema jurídico del common law, el sistema jurídico del civil law, de la familia romano-germánica, etcétera, ¿no? Nosotros, como México, adoptamos el sistema jurídico de Roma, que es el sistema neorromanista. Entonces, en Roma, ¿cómo empezaron a crear sus normas? Pues sus instrumentos jurídicos fueron el código de Hammurabi, el digesto, las 12 tablas, el corpus juris civilis, en donde empiezan a establecerse el derecho civil, el derecho penal, las formas de imposición de sanciones, los derechos de las personas, etcétera, ¿no? Entonces, y tenían como principal estandarte para dirimir conflictos las leyes. Y nosotros, como territorio mexicano, adoptamos este sistema. Entonces, cuando nosotros empezamos, al menos nosotros como docentes en materia de derecho, al empezar a hablar de derecho, tenemos que dar la introducción al derecho romano o introducción al derecho. Y luego derecho romano 1, derecho romano 2, etcétera. Porque se tiene que conocer cómo se creó el derecho y por qué la importancia dentro de nuestras leyes, porque gracias a esto hoy tenemos las normas jurídicas que nos rigen, que obviamente van a presentar algunos vacíos jurídicos, lo que se denomina como lagunas jurídicas, pero repito, sus antecedentes son estos. Y las fuentes históricas, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo llevar el asunto de Ángel y voy a decir es que fundo el primer hecho en la tabla 1, ¿no? De las 12 tablas. No. ¿Por qué? Porque esas tablas o las 12 tablas fueron vigentes en un tiempo y un espacio, pero hoy en día esta norma jurídica o este instrumento jurídico ya no se debe señalar. Ahora, cuando nosotros hablamos de la siguiente fuente, que son las fuentes formales, ojo, esto es muy importante porque estas fuentes formales son las que a su vez se subdividen en muchas otras. Las fuentes formales son estos procesos de creación de la norma jurídica. Repito, las fuentes formales son estos procesos de creación de la norma jurídica. Un autor que se llama Eduardo García Maínez, en su obra Introducción al Estudio del Derecho,
establece que en el derecho mexicano las fuentes formales del derecho son primero la ley, después la jurisprudencia, luego entonces la costumbre y para algunos doctrinarios también la doctrina y los principios generales del derecho. Cuando hablamos de la ley, se dice que es esta norma jurídica dictada por el legislador y que tiene un precepto establecido por una autoridad competente y que es aquella que se crea para regular una conducta o un comportamiento en donde se te manda a proteger o donde se te sanciona un cumplimiento de una obligación, ¿no? Entonces, la ley, repito, para que pueda ser considerada como tal, tiene que pasar por un proceso de creación y un proceso de validación de la norma, luego entonces ser publicada en el Diario Oficial de la Federación para que al día siguiente de su publicación empiece a tener vigencia. Si no pasa por estos procesos, no se considera como una ley, ¿ok? Bueno, después encontramos a la jurisprudencia. La jurisprudencia es la interpretación que de la propia ley hacen los tribunales federales, que son los ministros, en base a 5 tesis o sentencias ininterrumpidas por algún en contrario. Cuando existen algunas controversias en cómo resolver un asunto, 5 magistrados o ministros de la Suprema Corte emiten un pronunciamiento y si van en el mismo sentido, entonces esto equivale a una jurisprudencia y se puede aplicar también para dirimir un conflicto en la materia que sea, ¿verdad? Cuando hablamos de costumbre, también la costumbre, la propia ley lo reconoce, pero como una fuente formal. La costumbre es esta práctica reiterada que transgeneracionalmente se toma como cierta. Ojo, muchos dicen la costumbre se hace ley. No es cierto, porque ya vimos que la ley para que pueda ser ley tiene que pasar por un proceso de creación y un proceso de validación de la norma jurídica y que después de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación empieza a surtir sus efectos. La costumbre no va a pasar jamás por eso. Simplemente en una colectividad, en un tiempo y en un espacio, se realiza de manera reiterada y la propia sociedad lo admite. Te voy a poner un ejemplo. Acá en Chiapas, específicamente la zona altos de Chiapas, yo vivo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y se le conoce como que pertenecemos a la zona altos. En la zona altos existe también diferentes municipios que forman parte de la región 5 Altos, Otzil-Celtal, que está Chamula, Sinacantán, Tenejapa, etc. Y te pongo un ejemplo, en Chamula, San Juan Chamula, aún continúan vendiendo, llamémosle así como si fuera un objeto a las mujeres, ¿no? Es decir, yo puedo tener una hija de 12 años y tú puedes tener 60 años y yo te digo, bueno, mi hija, dame 60,000 pesos y permito, legalmente no pueden contraer matrimonio porque es a partir de los 18 años, pero que se unen concubinato contigo y adicional me tienes que traer tantas rejas de refresco, tantas rejas de pan, etcétera. Por usos y costumbres en el lugar todavía se admiten este tipo de prácticas, aunque la ley lo prohíba. Pero aquí existe dos tipos de fiscalías, Fiscalía de Distrito Altos y Fiscalía de Distrito Indígena. Y no por vulnerar derechos, sino por el contrario, para conocer todos estos usos y costumbres y no sea violatorio a los derechos. Y aquí se argumenta que por usos y costumbres este tipo de prácticas pues también aún continúan siendo permisibles, ¿no? ¿Por qué te cito esto? Porque aquí el propio derecho también reconoce a la costumbre. Y después encontramos a los principios generales del derecho. Cuando hablamos de los principios generales del derecho, son todas aquellas frases o todos aquellos postulados que encierran una verdad jurídica y que pueden servir de base al legislador también para poder emitir un resultado. Estos enunciados, quizás de manera literal, no los vamos a encontrar dentro de la ley, pero que nosotros, por supuesto, que hemos escuchado y repito, el legislador también lo puede admitir o lo puede tomar en cuenta para resolver un asunto. ¿Quién de nosotros no ha escuchado? El que es primero en tiempo es primero en derecho, ¿no? O nadie puede hacer justicia por su propia mano. O, por ejemplo, nadie puede ser juez y parte en un mismo asunto, ¿no? Por citarte algunos. Estos que te acabo de citar se denominan principios generales del derecho. Ahora, ya he comentado en qué consisten las fuentes formales, es importante que también te indique que las fuentes formales a su vez se subdividen en dos. Existen las fuentes formales directas y las fuentes formales indirectas.
Cada una tiene otra clasificación, por eso te los voy explicando a detalle para que no te vayas a confundir. Repito, las fuentes del derecho se clasifican en tres: fuentes formales reales, reales, formales e históricas. Las fuentes formales se dividen en dos: fuentes formales directas y fuentes formales indirectas. Las fuentes formales directas son aquellas que son puestas en vigor de manera inmediata por la autoridad en los diferentes ámbitos de competencia. En otras palabras, las fuentes formales directas es cuando el legislador crea la norma, porque sabemos que quienes están facultados para poder crear la norma jurídica son precisamente los legisladores. Por ello existe esta división de poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Al poder legislativo le es encomendado crear la norma jurídica, por ello existe un Congreso de la Unión con los diputados y senadores para crear leyes federales, y por ello existe un Congreso de cada una de las entidades federativas en donde van a crear las normas, pero que van a tener aplicación únicamente en su territorio estatal, ¿verdad? Entonces, esto que están haciendo se denominan fuentes formales directas. Estas fuentes formales directas, a su vez, se clasifican en tres, que son fuentes formales directas legisladas, fuentes formales directas administrativas y fuentes formales directas judiciales. Cuando hablamos de la primera, que son las fuentes formales directas legisladas, dentro de esta encontramos a la Constitución, encontramos a las leyes y encontramos a los tratados internacionales. Cuando hablamos de las administrativas, aquí encontramos a los reglamentos. Y cuando hablamos de las judiciales, aquí encontramos tanto a los precedentes judiciales, pero también a los acuerdos generales. Vamos a ir explicando más adelante en qué consiste cada una de estas, ¿verdad? Solo que en esta ocasión, hasta acá vamos a dejar la disertación de los temas, porque me está indicando plataforma que en cualquier momento culmina nuestra sesión virtual del día de hoy. Entonces, no me gustaría que quedara trunca alguna disertación del tema, pero agradezco a cada uno de ustedes que se hayan conectado a nuestra sesión virtual. Desconozco si alguien quiera tomar el uso de la voz para vertir algún comentario, y si no, con ello vamos a dar por culminada la intervención del día de hoy. ¿No? Ok. Bueno, estimados maestrantes, repito, agradezco enormemente que se hayan conectado a nuestra sesión virtual. Esta sesión virtual también recordar que ha sido grabada para que en el momento que a su servidora le comparta la liga, con mucho gusto se las impacto en plataforma, y si alguien desea volver a validar el contenido, con mucho gusto lo pueda realizar, y también para que todos aquellos que por alguna razón no pudieron estar presentes también puedan visualizar el contenido y con ello continúe contribuyendo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Cualquier duda o cualquier circunstancia, como siempre, estoy para servirles. Que tengan excelente fin de semana y, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todas y todos. Hasta luego.